Expertos advierten que el uso excesivo de audífonos está provocando pérdida de la audición y sordera temprana. Estos dispositivos, más allá de utilizarse para escuchar música, se han hecho de uso cotidiano para las clases virtuales o el teletrabajo. Por eso vamos a conversar con el audiólogo Luis Fernando Aguilar. Él es el representante del Colegio de Terapeutas. Don Luis, muchas gracias por enlazarse con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Estamos a la orden. Gracias, don Luis. Tal vez si explicamos primero esto, ¿cuáles son los riesgos del mal uso de los audífonos que se han vuelto tan cotidianos, como decíamos anteriormente, en la actualidad? No solo por el tema de música, sino porque ya es una necesidad para el trabajo y para las clases de los chicos. Claro, sí, precisamente esto con la pandemia, desde que inició la pandemia, obviamente la virtualidad, no solo en las clases, sino en el trabajo, empezamos a utilizar más estos dispositivos, que lo que pasa es que hay un exceso, ¿verdad?, en el uso de los mismos, no solo en las horas, sino en el volumen. Pasa también que básicamente la presión sonora que ejerce los dispositivos como los audífonos es sumamente peligrosa para el sistema auditivo, dado que llega el oído a cansarse. En cierta medida hay una fatiga auditiva que se da porque excedemos demasiado el volumen en estos audífonos. Especialmente los chicos, la gente joven, no solo lo utilizan en la virtualidad, digamos, por parte obligatoria en clases o trabajos, sino ya después en el hobby, por ejemplo, escuchar música o videojuegos. Entonces hay un exceso del uso de dispositivos que ya estaba presente antes de la pandemia, pero que obviamente es exponencial ya cuando inicia la pandemia. Y esto lo que hace es acelerar un envejecimiento del sistema auditivo por el constante impacto de la presión sonora de estos dispositivos. Y este envejecimiento que todos vamos a tener es acelerado por este abuso o exceso de este tipo de dispositivos. ¿Hay algún dispositivo que sea, por así decirlo, más dañino que otro? Entiendo que los de pastilla podrían afectar todavía más. Tal vez nos explica un poco eso para que también el público identifique, ¿verdad?, si está utilizando uno de los que pueden ser más problemáticos. Claro, sí. En realidad, todos los audífonos, hay ciertas recomendaciones que ya lo voy a aclarar, y ciertos dispositivos, pero en realidad todos los dispositivos en volumen excesivo pueden causar daño, ¿verdad? Especialmente aquellos que van dentro del oído, como usted lo mencionaba, dado que el impacto de la presión sonora por la reducción del espacio del conducto que está cerca del tímpano, lo que hace es que tendamos a subir un poco más, incluso porque tal vez se filtra un poco más el ruido. Por ejemplo, este tipo de auriculares que cubren toda la oreja, lo que hace es evitar ese impacto, ¿verdad?, tan cerca del tímpano. Y otra cosa también importante, evita también el exceso de cerumen, dado que al introducir en el conducto auditivo externo una pastillita, que es el audífono común que vemos, lo que hace es empujar un poco el cerumen, que también hemos visto un incremento en la gente joven de tapones de cerumen por este tipo de dispositivos. Entonces, este tipo de auriculares lo que hace es impedir que haya un impacto más o menos impacto, por decirlo así, de la presión sonora que recibe el oído, y que a la larga, como lo mencionábamos, lo que hace es acelerar ese envejecimiento del sistema auditivo. También es importante, hay audífonos en el mercado que lo que hacen es tienen un reductor del ruido ambiente o un reductor del ruido de fondo, que lo que hace es evitar que inconscientemente le subamos el volumen, dado que como el oído se cansa y empieza a filtrarse el ruido, entonces para escuchar mejor las clases o la música, lo que sea, tendemos a subirle más el volumen de lo que se debería. Hablemos precisamente del volumen, ¿verdad?, que en esto es el enemigo número uno. ¿Qué consecuencias tiene y cómo identificar o cómo lograr nivelar correctamente ese volumen? Claro, hay una regla que hablamos nosotros los audiólogos, que es la regla 60-60, en la cual básicamente es que no deberíamos exceder el 60% de los dispositivos, sea teléfono, computadora, lo que sea, más del 60% del volumen de estos dispositivos. Y si vamos a estar con virtualidad, sea audífonos, lo que sea, por más de 60 minutos, tener descansos para evitar que la audición se fatigue, que el oído se fatigue,
y a la larga tengamos un daño irreversible. Entonces lo ideal es esa, la regla 60-60, tener descansos cuando usamos más de 60 minutos los dispositivos y no subir más del 60% del volumen de los dispositivos. Otra cosa importante, muchas veces hasta podemos escuchar a veces sin tener los audífonos a las personas que están al lado. Probablemente esa persona lo tiene bastante fuerte el volumen. Y ahora los dispositivos en los celulares, incluso cuando la persona le sube bastante el volumen, tiene como una señal, un warning, una advertencia, en donde le dice a la persona que está excediendo el volumen. Entonces, precisamente hasta eso nos ayuda, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo identificar, doctor, si ya hay jóvenes o adultos que están presentando problemas auditivos producto justamente de este uso excesivo de audífonos y también de volúmenes muy elevados? Sí, precisamente en la consulta lo que hemos identificado, y curiosamente desde que inició la pandemia, personas que sienten que escuchan ruidos en los oídos, llámese tinnitus, que así se le conoce clínicamente, que es la percepción de un ruido interno sin que un medio externo lo provoque, especialmente en la noche, cuando todo está en silencio. Esa sensación de ese ruido es la alarma del sistema auditivo central que estoy excediendo o estoy maltratando, por decirlo así en palabras simples, el oído con un volumen excesivo. Esa es la señal número 1. También causa estrés en las personas y a veces dolores de cabeza, y muchas veces es obviamente por ese volumen excesivo que está teniendo la persona. Y el tema es que las personas lastimosamente no hemos sido conscientes o no se ha hecho la cultura de ser consciente de la importancia de la audición, que precisamente el año pasado salió un informe en marzo del Día Mundial de la Audición, donde la Organización Mundial de la Salud alerta que no solo existe la pandemia del COVID-19, sino también la pandemia, ¿verdad?, de la contaminación sónica provocada por estos dispositivos. A prestarle mucha atención entonces, tomar las medidas y los consejos que usted estaba dando, y ojalá que las personas puedan acudir a un médico de forma oportuna si ya están presentando estas señales. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Para servirles, buen día. Gracias a usted. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.